Ok, del uso de los signos de puntuación. Voy a recordar las reglas, es fundamental, nos van a salir de dos, bueno, las reglas aplicadas, ¿verdad? En escritura y las reglas, nos van a salir oraciones y dicen, por ejemplo, en la oración anterior se justifica el uso de la coma porque me dan las opciones. ¿Ok? Vamos a la regla número 1. Para separar elementos de una enumeración, lo básico. ¿Ok? Me compré chayotes, coma, papas, coma, yuca, coma, tomate, ¿verdad? ¿Qué me enumero? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, dice, viene a recoger el resto de sus cosas, la ropa, coma, la pelota de baloncesto, coma, la cámara, coma. Aquí se justifica el uso de la coma de esta manera. ¿verdad? La enumeración, que es el uso básico de la coma, para separar numeraciones donde yo estoy hablando. Regla número 2, para separar el vocativo. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es aquella expresión que usamos para llamar o para referirnos a la persona con la que estoy hablando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo le digo, Derek, coma, recoja los zapatos. Entonces ahí yo tengo que usar la coma. Derek, recoja los zapatos. O si, por ejemplo, en la calle uno dice, ¡hey! Se le olvidó la cartera, por ejemplo. Entonces se dice, ¡hey! Coma, tal cosa. ¿Me voy a entender qué es el vocativo? Sí. ¿Seguros todos? Ok, por ejemplo, oiga, coma, pídame un taxi. Entonces ese oiga es para llamar la atención de esa persona interlocutor con el que necesito hablar. ¿Ok? Paul, coma, mándeme la tarea. Entonces ese es el vocativo. ¿Ok? El vocativo puede estar al principio, puede estar al final de la oración. ¿Ok? Como por ejemplo, yo digo, recoja ese reguero, coma, Naya, ahí ya, recoja ese reguero, Naya, ahí es el vocativo va a estar al final, puede estar al final o al principio. ¿Ok? Luego, para separar elementos gramaticalmente equivalentes, o sea, cuando los elementos sean iguales. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, toda Europa estaba presente, franceses, españoles, italianos. Igual los enumero, pero cuando son equivalentes, son iguales. ¿Ok? Continúo por aquí. Aquí me falta uno. Un uso que, ok, es este mismo, para separar frases en un enunciado, ¿okay? Para separar frases en un enunciado. Entonces puedo usar la coma y también me faltó uno, chicos, para que lo anotemos de una vez, para sustituir donde se ha omitido un verbo. Esta no la puse aquí, tengo que cambiar el documento. Para sustituir el espacio donde se ha omitido un verbo. Tomen nota de esta, por favor, porque se me fue. Okay, un verbo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Me compré un helado de mora, coma. No, entonces aquí, coma. Esa es la coma normal para separar la frase. Mi hija, coma, esta coma de cas. Vamos a ver. Esta coma sustituye a la palabra comprar, al verbo comprar. Veámoslo aquí. ¿Ok? En lugar de poner ahí el verbo, mi hija compró uno de cas, se entiende que yo estoy usando el mismo verbo y usted sabe que ella compró otro helado. ¿Me doy a entender con ese uso? En lugar de duplicar el verbo, en lugar de duplicar el uso del verbo, ¿verdad? Lo pongo, esa coma sustituye ese verbo. ¿Me doy a entender? Chicos. Sí. Ok. Sí. Entonces ahí se usa ese. Ok, continúo aquí. Voy a borrar. Ese me faltó, perdón, chicos. Vamos aquí al uso del punto. El uso del punto es lo más sencillo. El punto lo vamos a usar para separar enunciados desde oraciones completas hasta el punto y final. Hay tres tipos de puntos que son el punto y seguido, que separa siempre los enunciados, las oraciones completas dentro de un mismo párrafo. ¿Ok? El punto y aparte separa los párrafos, ¿verdad? Que tengan dos contenidos diferentes.
Cuando uno hace una redacción, la introducción se separa con un punto y aparte, el desarrollo de la conclusión se separa. Y finalmente el punto y final que termina al final del texto, ¿ok? Que es al final del texto. También se usa punto para las abreviaturas, ¿verdad? Para las abreviaturas el uso, cuando yo pongo, por ejemplo, DOC, doc, punto, ya indica doctor, ¿verdad? Señor, señora, aquí hay algunos ejemplos, ¿ok? No se usa punto para los títulos o subtítulos, ¿verdad? De los libros, ni artículos, ni capítulos en las obras de arte, ¿ok? No se usan puntos. Solo se separan con comas. Ok, vamos con el siguiente uso. El punto y coma. Ahí. El punto y coma. El punto y coma tiene una función similar al de una coma. ¿Ok? Tiene una función similar. Es una pausa más pequeñita al de una coma, pero siempre se utiliza. Se utiliza para separar elementos cuando ya se está usando una coma. ¿Ok? Cuando ya se están usando comas. ¿Verdad? Como comas explicativas. Ok, por ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo aquí. Vamos a ver. Viajaremos a Cuba, por ejemplo. Y explico que tiene Cuba, entonces uso una coma. Coma. El país de la rumba. Vamos a ponerlo así. Punto y coma. A Colombia. Coma. ¿Qué hay en Colombia? A comer. No sé, a comer bandeja paisa. Okay. Punto y coma, porque yo estoy usándolo como enumeración el punto y coma. La coma la estoy usando en este caso para explicar el país, para hacer una frase explicativa, una explicación, para dar una explicación de, de la oración que estoy usando, del lugar a donde voy a viajar, y por el otro lado el punto y coma lo voy a usar para enumerar, porque no puedo duplicar las comas. ¿A dónde más? A Argentina, coma, el país del tango. Y punto y coma, y a Perú, coma, a las ruinas de Machu Picchu. Por ejemplo. Entonces aquí tenemos que entender cuáles son los diferentes usos. Las comas las estoy usando para dar una explicación, una frase explicativa, y los puntos, aquí están las comas, explicando cada una de las características de cada país, ¿verdad? Y el punto y coma lo estoy usando para separar la enumeración. ¿Lo vieron? Sí. Seguimos. Ok. Vamos a otra. Vamos a otro uso. El uso número 2. Dice aquí. Delante de conjunciones o locuciones conjuncionales, esto es delante de expresiones como sin embargo, no obstante, que signifiquen pero, ¿ok? Antes de escribir cualquiera de estas frases, no siempre lo puedo utilizar, antes de eso siempre puedo utilizar una coma, pero también puedo utilizar punto y coma cuando tiene cierta longitud, o sea, cuando es grande. Ay, no puedo borrar esto. ¿Ok? Entonces lo puedo usar adelante antes de escribir cualquiera de estas conjunciones. Pero no obstante, sin embargo, más, sin tilde, sino, ¿ok? Cuando la frase que sigue es larga. ¿Ok? Los dos puntos, vamos a los dos puntos. Los dos puntos los vamos a utilizar para introducir una enumeración. ¿Ok? Cuando vamos a introducir una enumeración, ¿ok? Por ejemplo, los puntos cardinales son 2 puntos y ahí, ¿ok? Las cantantes nominadas serán 2 puntos, ¿ok? Cuando voy a hablar de una cita textual, por ejemplo, decimos, esto es muy útil para cuando hagamos la redacción, mi madre siempre decía 2 puntos y abro las comillas. El que anda con lobos aullar aprende, cierro las comillas ahí. Okay. Antes de la cita textual, ojo, las citas textuales siempre con comillas. ¿Ok?
después de las fórmulas de saludo de una carta y documentos. Estimado señor, 2 puntos. ¿Ok? Querida señorita, 2 puntos. ¿Ok? Luego seguimos en textos jurídicos y administrativos detrás de los verbos de decretos. ¿Ok? Por ejemplo, el juzgado penal de menores certifica que 2 puntos. ¿Ok? Listo. Ahora, ahí no hay dudas, ¿verdad, chicos? ¿No hay dudas? No, todo bien. Okay. Un segundito porque ahí me está escribiendo Nelson. Ok, seguimos. Luego, los puntos suspensivos. Ojo, los puntos suspensivos son de mucho cuidado. No se usan en redacciones, pero se van a usar para narraciones, para escritos como un cuento o una novela, ¿ok? Se usan al final de una enumeración para evitar la palabra etcétera, pero no se usan en redacciones, ¿ok? Para expresar un momento de duda, como cuando alguien está pensando, ¿ok? Pero eso es en narración, ¿verdad? Cuando uno cuenta un cuento o una historia. Cuando se omite una parte de la cita textual, esto sí, cuando hagamos algún tipo de recopilación de informaciones, sobre todo en la universidad, cuando hagamos algún tipo de citación, cuando estoy haciendo una investigación, por ejemplo, Einstein en su teoría de la relatividad dice y no escribo toda la teoría porque no me cabe o porque ya no justifica, pongo puntos suspensivos para decir que ahí sigue la idea. ¿Ok? Eso es importante. En este caso, cuando se omite una parte de la cita textual, porque solo me sirve un pedazo, no me sirve toda la cita textual. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, sigo. Los signos de interrogación se van a usar siempre al inicio de una pregunta. ¿Ok? Nunca se deja espacio entre el signo y el de apertura, no se deja espacio, no, como si fuera otra palabra, se hace pegadito a la palabra nueva, ¿ok? Nunca se escribe el punto detrás del signo de interrogación. Cuando yo termino de escribir, si es un punto final inclusive, este punto este punto del signo de interrogación ya sirve como punto final, no importa. Puede ser, con ese podemos cerrar un párrafo, ¿ok? Igual caso para los signos de exclamación. Los signos de exclamación los vamos a usar claramente para denotar sorpresa, para denotar una emoción. Y igual se hacen pegaditos a la letra siguiente o a la letra anterior y sirve igualmente como punto final o punto aparte. Punto y aparte. ¿Ok? Luego tenemos finalmente los paréntesis y los corchetes. Los paréntesis tienen 2 usos. El primer uso es cuando se interrumpe en un sentido del discurso como para dar una aclaración. Pues se puede cambiar por una coma explicativa, pero sirve para decir algo explicativo a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, Marta Tocino, la novia del futbolista, se presenta en las próximas elecciones. Es lo mismo que poner una coma aquí y eliminar los paréntesis. Sirve igual, ¿ok? Luego, para intercalar un dato o precisión, esto para fechas y autores. Cuando estoy haciendo el nombramiento, cuando estoy haciendo la cita, lo que les decía de la universidad, cuando estoy haciendo una cita, y voy a usar una parte de un estudio de alguien o algo que alguien ya ha dicho con antelación, entonces lo cito por medio de los paréntesis, y pongo, por ejemplo, Einstein 1980, ahí, ¿ok? Ahí lo cito. Donald Trump 2020. ¿Okay? También se usa para evitar una opción en el texto. ¿Okay? Cuando se hacen, por ejemplo, saludos, damas, por ejemplo, aquí busco un chico o chica, en este caso, el ejemplo que está aquí, para hacer de ambos sexos y no poner las 2 palabras. ¿Ok? Y en la transcripción de textos para señalar que se omitió una parte cuando se usan los paréntesis, ¿verdad? Cuando se hace la cita textual para decir como que me falta un pedazo, entre paréntesis, signos de puntuación. Puntos suspensivos es. Y finalmente los corchetes, que son aún menos usados que los paréntesis,
dan información complementaria como los paréntesis, o sea, tienen casi el mismo uso. Se usa dentro de un enunciado que va entre paréntesis para introducir una precisión. Si ya el enunciado iba entre paréntesis, ¿verdad? Aquí hay una frase explicativa, ¿verdad? Aquí hay una frase explicativa y aquí doy la precisión, que es la fecha. El dato ya sea del autor o la fecha. Se usa dentro del paréntesis. O cuando se introduce un texto transcrito, el editor quiere introducir una nota complementaria al texto. Ya yo lo transcribí, ¿verdad? Y el autor pone su nota personal ahí. Esto es tomado, digamos, de Don Quijote, ¿verdad? En este caso. Y el autor pone su nota personal o su anotación entre los corchetes. ¿Ok? Para no dañar la originalidad de la cita que ya yo estoy tomando. Básicamente es para eso. Finalmente, repaso el uso de las comillas, que se usan para reproducir citas textuales. Siempre, 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 chicos, que vayamos a hacer una anotación, sobre todo cuando vayamos a escribir en el caso de la redacción, vamos a poner en la cita, antes de una cita textual, vamos a poner paréntesis. Ojo también, comillas. Pero también se va a usar cuando yo hable de los pensamientos de alguien en una narración. Cuando se omite el diálogo, entonces antes de poner la rayita de diálogo, pongo las comillas. Igual también cuando una expresión es impropia o es una expresión vulgar, mal usada más bien, ¿ok? O con sentido irónico, como cuando decimos, sí, está bien portado, ¿verdad? Bien, entre comillas. A esa ironía la vamos a utilizar con comillas. O cuando yo uso una palabra tal vez vulgar, por ejemplo, no sé, mae, escrito culto, lo voy a utilizar con una referencia en las comillas para decir que lo estoy usando de una manera irónica, ¿ok? De ahí puede ser un extranjerismo igualmente, puede ser en este caso el savoir-faire, por ejemplo aquí, cuando ves sus negocios no me parecen nada claros para hacer referencia de que está haciendo algo ilegal. Y finalmente las comillas para citar títulos de artículos, poemas o cuadros. Cuando es el nombre propio, ¿ok? Cuando es el nombre propio, ya sea de un libro, de un poema, de un cuadro, lo hago entre comillas. Me falta nada más 2 signos de puntuación. Los vamos a repasar todos para que ya cerremos el tema, que es, aquí está Nelson, ya muy tarde llegó. La raya, que es la raya se usa para cerrar aclaraciones que interrumpen el discurso, ¿ok? Se puede sustituir por el paréntesis. Generalmente es más usado el paréntesis que la raya. Tienen la misma función, ¿ok? Igual que la coma explicativa. Estuve esperando a Sara. Aquí puede ir una coma o puede ir un paréntesis, ¿ves? Una buena amiga de Sara, ¿ok? Toda la noche. Luego, en un diálogo, cuando no se menciona el nombre de la persona o personaje, la raya larga que introduce el diálogo en los escritos, ya sea en las narraciones o en los diálogos del teatro. ¿Ok? Finalmente tenemos el guión, que es el número 12. Sirve para separar 2 elementos que integran una palabra compuesta, como por ejemplo infrarrojo, ¿verdad? Se puede hacer ahí una palabra compuesta. Teórico práctico, por ejemplo aquí. Hispanohablante, una palabra compuesta que la hemos visto mucho, ¿verdad? Las vemos en el argot popular, las palabras estas compuestas con una rayita en medio. Para dividir una palabra al final. Profe, Señor. Como afroamericano se podría ir también. Afroamericano se puede separar o se puede escribir junto igualmente, exacto. Hispanohablante también se puede separar o escribirlo junto. Y luego sirve el guión también para dividir una palabra al final del renglón cuando no cabe completa. Ya ustedes eso lo saben usar y es la división silábica que venimos repasando. Ok, la diéresis son los 2 puntitos de la U. Estos son los 2 puntitos de la U para hacer que el sonido tenga diptongo, como en paraguas, pingüino, ahí, o vergüenza. Y el slash o la barra inclinada se utiliza con valor de proposición para hablar de, por ejemplo, o por,
cuando es kilómetros por hora, o al mes, por ejemplo, euros por mes. ¿Ok? Cuando forma parte de abreviaturas, en el caso de calle, por ejemplo, cuenta corriente. ¿Ok? Y para finalizar, el asterisco, que es el signo que se utiliza para hacer correcciones o para poner un pie de página. Cuando yo estoy escribiendo, haciendo un ensayo o haciendo una aclaración, el asterisco lo pongo al pie de la página para explicar. Básicamente esos son todos los signos de puntuación. Nos interesa que manejemos los básicos, que son puntos, comas, punto y coma, signos de exclamación, de interrogación, las comillas, los dos puntos. Los Profe, señor. ¿Para qué se usaban el punto y coma? Ya pasamos por esa parte de la clase. Le agradezco que se meta a tiempo. Ahora ve el video porque usted ya... Gracias. Yo le dije que era rapidín. Ok. Ahora bien, la tarea, chicos, de tarea, les voy a dejar esta práctica completa. Que la hagan, ¿verdad? De colocar los signos de puntuación y les voy a mandar un poquito más porque esta es muy chiquitita. Ok. Pero entonces, para que hagamos de tarea esta que está por aquí. ¿Dudas ahí de los signos de puntuación, chicos? Estamos bien, Karina. ¿Cómo? Estamos bien. Bueno, yo estoy bien. ¿Los demás? Bien. Sí, ¿verdad? Eso es muy básico. Ya ustedes, yo sé que ya lo saben, pero yo tengo que cerrar para que podamos empezar con, vamos a empezar con literatura ya. Vamos a empezar con literatura a partir de la próxima semana, pero necesito que hagamos esto. Entonces les mando una tarea y esta práctica que está por aquí. Está bien, hagamos esta práctica y me la mandan de una vez, que es una práctica cortita, y yo les mando la tarea mientras se las termino de revisar. ¿Está bien? Ok. Nos vemos entonces, si Dios quiere, los que veo en esta semana y los otros nos vemos el lunes. ¿Está bien? Ok, por ahí. Pero nos vemos. ¿Okay, chicos? Nos vemos, profe, ahí se lo mando. Me la manda, por favor.